infancia. Vamos a hacer unas pequeñas consideraciones iniciales acerca de justamente cómo se diseñaron estos programas y cuál es el objetivo y cuál es el énfasis principal, cuál es el giro en el cual nos vamos a centrar. Entonces, son estos tres rasgos: el enfoque centrado en el aprendizaje, obviamente privilegiando esta situación en contextos significativos más allá de la simple memorización y demás; el desarrollo de competencias específicas, el rasgo fundamental, les decía, centrado en el aprendizaje, el desarrollo de competencias, y el último, que es particularmente interesante para lo que nos ocupa, que es la flexibilidad curricular. Todo el mundo en la experiencia como profesores hemos pasado por el asunto de un programa que viene con ciertos señalamientos, con ciertas planeaciones incluso ya preconcebidas: se tiene que hacer esto y esto y esto, y de pronto uno se encuentra con un grupo de 60 alumnos donde no se pueden hacer ciertas actividades. Se nos presenta, digamos, una bibliografía sugerida u obligatoria, como se decía antes, y bueno, resulta que en mi escuela no tengo este material, resulta que pues está muy bien la obra que nos pones de, digamos, Chomsky, pero mis alumnos pues les hacen falta o tiempo o ciertas habilidades para poder comprender un texto así. Entonces, justamente pensando en esas situaciones es que se hace hincapié en la flexibilidad curricular, lo cual quiere decir que, digamos, se sugiere siempre en este enfoque, se sugiere que la planeación sea por proyectos, por el asunto justamente del enfoque centrado en el aprendizaje, por el desarrollo de competencias. Sin embargo, llegados al caso particular, ustedes dicen, pues me parece muy bien el enfoque de la enseñanza por medio de proyectos, pero por alguna razón yo no lo puedo llevar a cabo en mi escuela. Entonces, las prácticas de enseñanza que a ustedes les hayan funcionado mejor, que ustedes vean que son más efectivas, se pueden aplicar. En ese caso, digo, ya verán más adelante, estamos sugiriendo la planeación por proyectos, pero si a ustedes no les funciona en su escuela, entonces usen las actividades que mejor vayan de acuerdo con las características de sus escuelas y de sus alumnos. La flexibilidad curricular también tiene que ver con el asunto de cómo se están estructurando algunos aspectos de los programas. Te voy a poner un ejemplo en particular que me proporcionó una amiga mía que es profesora de inglés en secundaria. Decía, bueno, el programa establece que al final del primer bimestre los alumnos deben saber saludar, despedirse y etcétera, pero yo no puedo hacer eso si antes no los enseño a pronunciar. Tienen sonidos que no están acostumbrados a hacer, obviamente, ¿no? Las vocales y ciertas consonantes. Yo primero ocupo un tiempo para enseñarles eso. Eso es, por ejemplo, flexibilidad curricular. Como ejemplo, ella me mencionaba, yo no sé cómo está organizado el curso de inglés 1 de primero de secundaria, pero dice es que la unidad 2 debería ir en el lugar de la unidad 1, porque lleva una secuencia más lógica si lo pongo así. Y ella lo hace así y los resultados con los chicos serán más efectivos. Es lo mismo en el caso de ustedes. Ahora ya revisaremos un poco el programa. Entonces podrán ver, bueno, está muy bien, pero me parece que esto se puede poner de este lado, una unidad antes, o si quieren no unidad, sino un fragmento de la unidad, de esa unidad antes, después. Todo eso con base, por supuesto, en la experiencia que ustedes tienen en tanto docentes y obviamente tomando en cuenta las necesidades y las características de los grupos y la infraestructura que tienen en cada uno de sus lugares de origen. Entonces, a esto nos referimos con flexibilidad curricular. Hay algo que ciertamente no es, digamos, negociable, que son los contenidos. Es decir, mientras ustedes mantengan los contenidos programáticos y las competencias, pueden modificar todo lo demás, es decir, hacer un uso crítico y flexible de la herramienta, que es el programa de estudios que se le presenta. La vinculación, bueno, se establece justamente un peso entre la vinculación entre la escuela y la comunidad, lo cual evidentemente es el aprendizaje en contexto, ¿no? Había un chico que terminó la preparatoria y luego se puso a trabajar, creo que estudió joyería, y lo que me comentaba este muchacho es, dice, bueno, yo para el oficio que aprendí necesito tener conocimientos de química. Si yo hubiera sabido que me iba a dedicar a esto, le hubiera puesto más atención al profesor de secundaria en química, ¿no? Porque ahora necesito hacer aleaciones de oro con no sé qué, y necesito conocer los puntos de fusión y demás, etc. Evidentemente, este tipo de asuntos, un chico que está desvinculado del, digámoslo así, el mundo real, pues no le encuentra el asidero, ¿no? Es decir, es la pregunta clásica cuando están tomando clases de matemáticas, ¿no? Bueno, las derivadas, ¿para qué les van a servir, profesor? ¿No? Entonces, este vínculo del conocimiento teórico con la comunidad, con la vida real, digamos, es uno de los ejes fundamentales. Y bueno, obviamente, ¿no? La parte de preescolar, primaria y secundaria, en este caso es preescolar. Sí. Y la vinculación, gracias, con los otros espacios curriculares, ¿no? Que siempre a veces se deja una materia en el aire. Un ejemplo que es en algunos programas de bachillerato se les da la materia de etimologías grecolatinas.
Y entonces, bueno, etimologías grecolatinas, a algunos les gustará, a algunos les aburre. Dicen, bueno, ¿y a mí qué me importa que en griego a través se diga día, ¿no? El punto es que si el alumno comprende justamente la vinculación con otros espacios curriculares, digamos, si yo sé que hidros es agua o líquido en este caso, y en física veo hidrostática, hidrodinámica, ese tipo de cosas me van a servir justamente para hacer esta red de conocimientos, ¿no? El conocimiento siempre se queda fijado de una mejor manera cuando establecemos una red, vínculos evidentemente, ¿no? Es como una hamaca, digamos. Cuando cae en el vacío, pues simplemente el conocimiento ahí se va. Y esa es, digamos, la idea central detrás de este rasgo de vínculos con espacios curriculares. He de decir que acabo de hacer un poco de trampa, porque si yo digo etimologías grecolatinas, es muy fácil relacionarlo, ¿no? Es decir, en historia voy a encontrar, por ejemplo, la palabra teocracia. Y si yo sé etimologías grecolatinas, me es muy fácil vincularlo así el poder de Dios, en este caso el poder que tienen los sacerdotes y demás. Supongo que para un profesor de matemáticas, por ejemplo, será un reto mucho mayor vincular, insisto, las derivadas y las integrales, y etc. Pero bueno, no estamos en ese caso. Los criterios generales de diseño, que siempre es una pregunta constante. Uno, el programa se diseña pensando en que se pueda usar por especialistas y por gente no especialista. Estamos hablando del caso de gente, me topé justamente en un curso con compañeros de ustedes en Guadalajara, con una profesora que decía, bueno, era un curso de prácticas sociales del lenguaje. Es que este es mi primer curso de estas cuestiones de lenguaje, pero yo soy ingeniera agrónoma. Entonces sí estoy como, ¿no? ¿Yo a dónde voy y qué voy a hacer con esto? Y entonces justamente en eso, pensando en esos casos, que se piensa el programa, para la gente que sí tiene una formación en áreas del lenguaje y para gente pues, que viene de otro tipo de formación. Se espera que se promueva la lectura y la redacción, que como ustedes saben es un eje fundamental de la educación. Digo, abundar sobre los tópicos acerca de que la gente no lee, que no escribe bien, pues todo el mundo sabemos a qué nos referimos. Curiosamente, tal vez ahora el asunto de las tan criticadas redes sociales, ustedes saben, Facebook, Twitter, a veces está haciendo que los chicos vuelvan a retomar una parte de esta escritura y esta lectura. No sé si recuerdan esto que todo el mundo se queja de que escriben con CAES y cosas. Abreviado. Curiosamente ahora ha habido como una especie de retroceso en ese sentido, ¿no? Ha habido como un rechazo últimamente a la gente que escribe, así por parte de los mismos jóvenes, ¿no? Es decir, como deja de escribir como retrasado, no escribe bien. Entonces, en ese sentido, pues puede ser una ventaja. Pero en fin, alentar la creatividad, la posibilidad de que el docente intervenga en la herramienta y la adapte a su circunstancia o a diversos escenarios, que es justamente retomar el último punto de la lámina anterior, es decir, la flexibilidad curricular. Porque todo el mundo, insisto, sabemos que, bueno, me presentas esto, pero ¿cómo voy a hacer esta cosa si no tengo el material, no tengo pues, un número reducido de alumnos, o mis alumnos vienen con algunas deficiencias de conocimientos, etcétera, 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 ¿no? Y promover el uso de las TIC, es decir, las tecnologías de la información, que evidentemente se puede dar. Toman un curso de eso, o ya tomaron un curso sobre TIC, ¿no? Si no me equivoco. Pues, el uso justamente de las redes sociales, de los recursos de páginas donde hay videos como pues, YouTube precisamente, de documentos que se pueden tener en PDF sin necesidad de tener el libro físicamente. Entiendo que en algunas comunidades es difícil tener acceso a estos medios. Entonces dicen, bueno, si aquí, no sé, pongamos un caso extremo, el único café internet queda no sé cuánta distancia de donde estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, comprendemos esas limitantes. Pero ciertamente es como el asunto de los hijos, ¿no? Es decir, exactamente cuándo es el mejor momento para tener un hijo. Cuando tengamos uno lo decide, estabilidad económica, cuando yo esté maduro intelectual y emocional, bla, bla, entonces así nunca tienen un hijo, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera es algo similar. Entendemos que lo ideal en cuanto a infraestructura y demás, pues nos falta bastante, pero sí podemos hacer unas pequeñas introducciones y acercamientos a los alumnos con ese tipo de recursos, porque eventualmente los van a tocar. Y lo siguiente, ¿cuál fue el proceso general? Durante 6 meses de trabajo justamente para la elaboración de los programas, no solamente de esta materia, sino del resto. Y esto se hizo para evitar el clásico vicio de la programación detrás del escritorio. Es decir, yo nunca he dado clases, pero voy a armar un programa bien bonito, y etcétera. Es decir, se procuró estar en contacto con docentes que tenían toda la experiencia del mundo, de que estaban conscientes de los problemas que uno se enfrenta al
estar frente al grupo, justamente. Hubo reuniones nacionales, regionales, locales, se revisó, se adaptó, se corrigió, y bueno, hubo evidentemente una revisión técnica y teórica. Todo esto se hizo, si no me equivoco, durante 2011. Este sería pues lo mismo de la lámina anterior, pero con cuadros, es decir, se hace un diseño preliminar, la revisión y ya tenemos el programa que se les está presentando. Este es el trayecto formativo, el que les mencionaba hace un momento. Bueno, esto de todos modos ya lo tienen en el programa, ¿no? Es decir, la materia precedente, el espacio curricular que sigue, nosotros estamos allí. Entonces, una vez que hayamos entendido, una de las, pues los conceptos básicos de prácticas sociales del lenguaje, todo lo que implica, las diferentes variantes diastráticas, el concepto de corrección o incorrección en la lengua, podemos ver algo, digamos, de corte más técnico, que es lo que veremos ahora acerca de las teorías de adquisición del lenguaje, y todo ello pues prepara para justamente el siguiente espacio curricular. Tiene que ver justamente con algunas de las principales corrientes en cuanto a adquisición del lenguaje. Si bien presentamos, como pueden ver, el innatismo, el constructivismo y el interaccionismo, nos centramos en esta última. Desde luego no podemos dejar de lado el innatismo, porque es un presupuesto básico, como veremos a continuación con las ideas de Chomsky. El constructivismo, ya sea cognitivo o social, con Piaget y con Vygotsky, y por supuesto la parte de la interacción. Evidentemente estos dos últimos están ligados. Entonces, digamos que esto tiene que ir por default, siempre, como veremos a continuación. Sin embargo, el peso viene en estos dos. Hablar de teorías de adquisición del lenguaje en estos tiempos sin tomar en cuenta el innatismo, pues, ¿qué les digo? Es como ver matemáticas, más bien como ver geografía y decir que América no existe, ¿no? Entonces tiene que ir a fuerza. Y bueno, el lenguaje en cuanto a la corriente innatista dice que es posible porque tenemos una serie de mecanismos determinados genéticamente que nos posibilitan justamente tener un lenguaje, aprenderlo o adquirirlo, que es un debate. Algunos lingüistas dicen que el lenguaje no se aprende, sino que se adquiere, y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo adquiero algo para lo cual estoy predeterminado, es decir, simplemente es como tener dinero y comprar, tengo los medios para. En cambio, el aprendizaje implicaría tener un proceso para el cual yo no estaba preparado, pero que sin embargo puedo seguir los pasos justamente para aprenderlo. Entonces, la diferencia es sutil, pero digamos que la mayor parte de los lingüistas actualmente se centran en el asunto de la adquisición del lenguaje. Es decir, el lenguaje se adquiere porque ya tienes los elementos para ello, no porque tengas que aprender algo. El constructivismo, si bien lo vamos a ver de una manera más detallada, que supongo que lo vemos de manera muy rápida porque todos ustedes ya tienen las nociones, es justamente el papel que el niño tiene para utilizar esas cualidades innatas en el lenguaje, ¿no? Se divide principalmente en dos ramas, que serían los presupuestos de Piaget y los de Vygotsky. Repito, Piaget con un enfoque constructivista cognoscitivo, que se oye bien bonito como trabalenguas, y Vygotsky con un asunto más centrado en lo social. Quedará más claro con algunos asuntos que tenemos allí. Y el interaccionismo, cuya diferencia con el constructivismo social es leve, pero sí plantea otras cosas. Vamos a ver algo sobre la teoría de la mente, que justamente tiene que ver con esta relación con los demás, el saber leer las intenciones de los demás y crear justamente una retroalimentación a partir de lo que los demás me dicen. Como ven, es algo muy parecido al constructivismo social. Ya veremos la diferencia. Esto son extractos del programa que ustedes tienen en el disco. He marcado las partes medulares de cada uno de los párrafos. Entonces, el propósito de descripción general del curso, la médula es esto, es decir, los futuros docentes analizan la relación entre el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, que como verán, esta relación entre pensamiento y lenguaje difiere considerablemente entre Piaget y Vygotsky. Y luego, en el curso, cada futuro docente analiza los mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje. Noten que ya desde la redacción nos estamos inclinando hacia el concepto de adquisición y no de aprendizaje, y énfasis en el origen social de cada uno de ellos. Les mencionaba entonces, más que constructivistas cognoscitivos, es decir, adelantando un poco, el constructivista cognoscitivo, ese enfoque va a hacer énfasis en la actividad mental del niño para apropiarse del lenguaje. El constructivismo social pues tiene que ver más bien con justamente la interacción con los demás, ya saben, familia, niños de la misma edad, etcétera, etcétera, etcétera. La adquisición de competencias comunicativas, que pasa por las fases necesarias para llegar a la madurez lingüística, con el asunto de interpretación, heurístico, interaccional, biológico y demás.
Y el futuro docente debe ser capaz de identificar y fomentar cada una de estas funciones. No solamente tener el conocimiento teórico de cómo se adquiere el lenguaje, cuáles son los mecanismos que conllevan a ello, sino también el poder saber cómo estimular ese tipo de funciones, digamos, en la interaccional y la heurística, ¿no? Aprender del entorno, y la imaginativa. Cómo estimular este tipo de fases, más bien, que el futuro docente sepa cómo estimular este tipo de asuntos. Si no me equivoco, es esta última parte. El lenguaje como herramienta para la adquisición de competencias comunicativas debe enfatizarse con la planeación de actividades que fomenten su uso oral para la comunicación de estados de ánimo, la regulación de conductas, el intercambio de información y el conocimiento de la tradición respectiva. La noción de escritura es útil para que el niño identifique y utilice el lenguaje escrito para la expresión de sus ideas. Una de los debates, centrándome en esta última parte, que ha habido últimamente, un enfoque, por cierto, defendido por el doctor Raúl Ávila, tiene que ver con que a veces nos preocupamos más por el asunto de la ortografía que por el de redactar bien, y esto lo pueden conectar con lo que habrán visto en prácticas sociales del lenguaje. Incluso el doctor tiene una propuesta de reforma ortográfica que no ha tenido mucho eco, pero bueno, dice, si nosotros eliminamos todas estas variantes que hacen que la gente tenga faltas ortográficas, nos podemos centrar en la redacción, en la coherencia, claridad de ideas, que en última instancia sería más importante. A mí me parece que, bueno, será difícil lograr una reforma ortográfica, realmente muy difícil. Imagínense todo lo que llevaría, modificación de documentos, etcétera, etcétera. Tal vez los beneficios de la serían mayores, pero sinceramente es difícil. Entonces lo que nos queda es, ya con eso, tratar de que los alumnos, ya sean los que van a ser los alumnos de sus alumnos y los alumnos de ustedes, pues tengan esta claridad en la expresión oral y escrita en ambas, ¿no? Que siempre se nos dificultan las cosas. Y bueno, ese es uno de los enfoques y objetivos del programa. Las competencias del perfil de egreso, esto es generar ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos. Esto es, como ustedes ya estarán sospechando, que los docentes no sean, bueno, los alumnos de ustedes no sean únicamente capaces de absorber la información, sino capaces de aplicarla de manera autónoma. Piensen ustedes en la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance con las nuevas tecnologías. Supongamos que ustedes están interesados en, qué sé yo, en la historia de los piratas del siglo XVII. Si nos trasladamos a los 70, pues sería una búsqueda titánica en bibliotecas, y que voy a la biblioteca de tal a revisar en el fichero de tarjetitas, a ver si está un libro que me pueda servir, y entonces lleno la papeleta, y etcétera, y pues, porque no hay nada. En cambio ahora estamos a un clic de miles y miles de páginas, de videos formativos, no sé, otro ejemplo más práctico, si estamos interesados en trabajar la madera, pues posiblemente podemos encontrar un taller en nuestra comunidad, pero igual podremos hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance por medio de la red. El problema ahora, a diferencia de otras épocas, no es la falta de información, sino que es tanta información que lo que hace falta es una educación para el uso de la misma, de tal manera, ¿no?, que pues el efecto ahora es muy curioso. Los jóvenes, las nuevas generaciones, que incluso llaman los especialistas, que no me acuerdo cuál es el nombre que emplean, pero se refieren a los chicos que ya nacen en un entorno donde hay tablets y celulares y computadoras y conexión de información en todas partes, que parece que modifica su estructura cerebral de una manera que nosotros no tenemos. ¿Cómo la modifica? Lo que se ha notado ahora es como un uso más intuitivo de las nuevas tecnologías. Yo no sé ustedes, pero a mí hay cosas que me han costado mucho trabajo. Es decir, empezaba yo tal vez en la preparatoria a usar las computadoras y ahí íbamos, ¿no? Pero ahora es tanto lo que hay que yo me pierdo, ¿no? Que tienes que transformar este formato a tal, y que tienes que conectarte no sé qué, y etcétera. Hay gente más hábil para eso, habemos gente menos hábil para eso, pero las nuevas generaciones parece que como vienen evidentemente con este entorno, pues es una cosa pues más natural, digámoslo así. El punto es que a pesar de esa habilidad más natural, lo que les falta justamente es una facultad de discriminación para saber dónde buscar, qué cosa me sirve, qué cosa no me sirve. El ejemplo básico que supongo que a muchos de ustedes ya les habrán puesto es, digamos, Wikipedia, que siempre despierta odios y simpatías apasionadas. Esto es,
Hay profesores que dicen, no, Wikipedia es un horror, no sirve, es como el rincón del vago, buenas tareas y demás, etcétera. Así ubican estas páginas. Tal vez les ha tocado excepcionalmente algún alumno que copia y pega de allí. Yo supongo que no, me han contado. Y por otra parte están los profesores que dicen, no, Wikipedia está muy bien, etcétera, ¿no? Lo que está faltando allí es una capacidad de discriminación. Si ustedes toman una página de Wikipedia, una entrada de Wikipedia que es literatura medieval española, está muy bien escrita, muy bien documentada, muy bien explicada, pero toman otras páginas y viene un esbozo allí mal hecho o ya más vandalizado, etc. Entonces, no es que el profesor diga no me toque nada de Wikipedia o que dé la libertad total, sino que el profesor sea o estimule la capacidad de los alumnos para discriminar qué páginas sirven y cuáles no. Y obviamente la cuestión ética, ¿no? Pues no me copies y me pegues. Que por eso algunos profesores han tomado la medida de que, bueno, me entregas el trabajo pero a mano, dicen así, si copian, pues por lo menos les da trabajo copiar y etcétera, ¿no? Digo, el asunto allí tiene que ver pues con una educación no solamente ética. Recuerdan estos últimos casos sonados de escritores que han sido acusados de plagio, Saltiel la Triste, Bryce Echenique y últimamente un doctor en historia de la UNAM, cuyo nombre no diré por cuestiones éticas, pero que pueden encontrar y cuyo nombre empieza con B. Entonces, es que no me acuerdo, o sea, no es que esté aquí escondiendo, es que sé que es con B. Y todo eso es una, ¿no? ¿Cómo se encuentran esas cosas? Pues a través de toda esta información. Si antes, ¿quién iba a andar revisando la tesis de fulano de tal y comparando? Ahora es muy fácil, ¿no? Y por una cuestión ética y práctica, si yo desde la preparatoria, secundaria, aprendo a no copiar y pegar, pues no me va a pasar esto, ¿no? Una vez dejé el trabajo con los alumnos y entonces llegué con observaciones. Y me acuerdo mucho de una alumna que me dijo, después de ver las observaciones y el último párrafo te lo copiaste, me dijo, profesor, ¿pero a poco sí lee los trabajos? Sí, y la desgracia es que muchos alumnos, digo, a partir de ese comentario que es chusco, uno deduce es, bueno, el profesor me está pidiendo ahí un bonche de hojas que imprimo, no lo va a leer, lo que quiere es que entregue ese paquete. Y es desgraciadamente la visión que tienen. Por eso justamente no les hace ruido copiar y pegar, porque la opción es entregarlo, ponerle a veces una ilustración bonita, y etc. O el saber citar, ¿no? Que también de repente llegan a redactar sus documentos recepcionales y resulta que es muy visible, ¿no? Cuando el alumno está poniendo de su práctica, ¿no? De sus observaciones, y luego vemos un análisis de wow, ¿a qué horas lo hizo, ¿no? Entonces también creo que es parte de, ¿no? Claro, que obviamente, como dice la profesora, se nota inmediatamente, uno de repente dice, tú no redactas así, ¿no? Está muy bueno, yo nunca te había escuchado esta palabra jamás, ¿no? Pero bueno, entonces además de estas cuestiones, pues el asunto es adiestrar de alguna manera a los alumnos y a nosotros mismos a saber discriminar la búsqueda. Es decir, en estos tiempos uno puede aprender en casa prácticamente lo que sea. Busquen cualquier cosa. Digo, tengo un compañero que le dio por aprender nórdico antiguo, ¿no? ¿Dónde diablos vas a aprender nórdico antiguo? Que es el antecesor del alemán y el holandés y el sueco y el noruego. Pues hay cursos en línea completísimos con videos, grabaciones, gramáticas. Es una cosa impresionante. Y piensen en el tema que quieran. Yo siempre quise aprender, no sé, un ejemplo, canciones árabes del siglo XIX. Todo eso está en línea, ¿no? Entonces el asunto, el gran problema es cómo no atragantarnos, porque el asunto es que hay tanta información, nos podemos atragantar tanto que perdemos el interés. Paradójicamente, ahora que hay tanta acceso a la información, los alumnos pues no les importa, los alumnos y en general la gente, ¿para qué se usa el internet? Es como un chiste que circula allí en la red, que dice, imagínate que viajas al pasado, a los años 50, y le dices a una persona que tienes un aparato que cabe en tu bolsillo, donde puedes consultar bibliotecas del otro lado del mundo, comunicarte en segundos con gente que está del otro lado del Atlántico, puedes hacer búsquedas, transmisión de video, tomar fotos, etc. ¿Y para qué lo usas? Pues para ver fotos de gatitos. Todo ese poder que se queda ahí de manera inútil. Y bueno, aplica críticamente el plan y programas de estudio, que es un énfasis en lo que ya habíamos visto, es decir, aplicar críticamente el programa implica que yo pueda señalar sus deficiencias, pueda señalar qué sirve, qué no me sirve, qué características de las que están sugeridas no funcionan para mi entorno y que, respetando las competencias y los contenidos, pueda adaptar a lo que tengo enfrente. El plan de evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos. Evidentemente debe haber una retroalimentación para saber si estamos justamente
dando estas competencias y estos contenidos, y propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes. Desde luego la interacción que debe haber con las personas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las prácticas sociales del lenguaje incluyen justamente una práctica social del lenguaje. Bueno, la idea básica es esta: tenemos una serie de normas que regulan el uso del lenguaje. Sin embargo, las normas están justamente para dar cierta guía. La realidad es otra. Y tiene que ver la corrección del lenguaje con el entorno en el que nos situemos, ¿no? Si yo voy a un pueblo donde todo el mundo dice aiga, no voy a andar diciéndole a la gente así por la plaza: oiga, no se dice aiga, se dice aya, porque la Real Academia. No, es una práctica social donde la gente está comunicándose. Si yo estoy dando clase en la normal superior y mis alumnos que van a ser profesores dicen aiga, le digo: mira, en el contexto académico debes usar la corrección académica que indica que es aya. Entonces es una práctica diferente. Yo no voy a decirle a la gente que en su comunidad se comunica de cierta manera, está mal, ¿no? Pues es su práctica. Es una práctica que se respeta porque está logrando el fin último, que es la comunicación. Bien, esto tiene que ver cuando yo, utilizando este ejemplo, dentro de prácticas sociales del lenguaje, hago un ambiente incluyente para las diferentes prácticas que están desarrollando mis alumnos y les explico que hay diferentes códigos y contextos y lugares donde algo es correcto y donde algo no lo es como las groserías, ¿no? En una cantina uno habla con groserías, ¿no? Se espera que uno hable, ya saben, ¿no? ¿O no saben? Les han contado, entonces ubican perfectamente, ¿no? Allí es correcto, se espera que uno hable así. Evidentemente, en un salón como este, pues no. Y entonces, eso se refiere al asunto incluyente. No establecer de manera tajante, eso está bien, eso está mal, y te callas, sino que el alumno sea capaz de ser incluyente y ubicar sus diferentes contextos. Y por eso va esta última parte de las competencias. En ese aspecto, nosotros batallamos un poco porque tenemos la licenciatura intercultural bilingüe. Ajá. Entonces sí, nos damos... Sí, claro, debe ser, con los muchachos. porque se está enfrentando a un código distinto, Sí. un código lingüístico distinto, donde a lo mejor de las prácticas sociales que tienen nosotros no tenemos idea. Sí. Competencias del curso, bueno, esto de todos modos ya lo verán ustedes de manera más detallada, pero rápidamente. Reconoce las prácticas sociales del lenguaje, para eso está el curso previo. Interactúa para desarrollar competencias. Usa el lenguaje para estructurar coherentemente su pensamiento, su discurso. Lo que mencionábamos acerca del uso del lenguaje escrito, evidentemente también de manera oral. Identifica los diferentes tipos de textos orales y escritos e interactúa analíticamente con ellos. De verdad, no es broma la cantidad de gente que trata de sacar de una obra literaria enseñanzas filosóficas, por poner un ejemplo muy fácil, cuando no es lo que se busca. O a la inversa, ¿no? De un texto informativo trata de sacar cuestiones como de tipo estético, y no me refiero a que el texto hable de estética, es decir, acercarse con herramientas distintas a textos diferentes. Y por texto, como todos ustedes sabemos, no me refiero únicamente a cosas escritas. Texto, que viene del latín textus, que es tejido, puede usarse para indicar una película, por ejemplo, la arquitectura de un edificio, la moda, por ejemplo. ¿Cómo? Una práctica social. Exactamente, es decir, matrimonio. todo eso es un tejido de sentidos que uno interpreta. Entonces, si yo digo que una escultura es un texto, está bien dicho. Bueno, decía, acercarse con diferentes herramientas a diferentes textos, en este caso si escritos o hablados. Desarrolla la práctica y la comprensión del lenguaje oral y escrito, que pues eso es un énfasis de lo que ya vimos en la lámina anterior. Identificar las diferentes perspectivas sobre la relación entre pensamiento y lenguaje, que es lo que vamos a ver a continuación en la exposición de conceptos. Reconoce las fases de adquisición del lenguaje y analiza las posibilidades del lenguaje como herramienta para la adquisición de competencias comunicativas, que esta parte está directamente conectada con el punto anterior. Y ahí tienen, ¿qué es lo que se ve si no le han echado un vistazo al curso que tienen ahí, el programa del curso que tienen en su CD? Lo vamos a ver, vamos a echarle una vista, ojo de pájaro. La primera parte es el estudio de las propuestas teóricas. Ahí pues tenemos a Piaget, Vygotsky, Chomsky, que serían los principales, y de manera secundaria a Brunner, Skinner y Steven Pinker. Como ven, tenemos en Chomsky el representante del innatismo, a Vygotsky el constructivismo social o interaccionismo, y a Piaget el constructivismo cognoscitivo. Brunner, Skinner y Pinker, que vamos a ver rápidamente en algún momento, pues son como
digo, se va a ir muy feo, pero son como desarrollos secundarios o complementarios de estas tres corrientes. Sobre todo Pinker, que está levantando tanto revuelo, vamos a ver si levanta revuelo entre ustedes. Relaciones entre el pensamiento y la cultura del lenguaje, componentes del lenguaje, la función simbólica, el desarrollo de la memoria, solución de problemas, el periodo sensorio-motor, que todos ustedes lo tienen ya perfectamente conceptualizado, el operacional concreto, operacional formal, y ya saben, los tipos de pensamiento y etcétera. En la unidad 2 se van a centrar en los factores que son críticos para la adquisición del lenguaje, desde cuestiones biológicas, neurológicas, hasta la parte de interacción social y demás. Y bueno, trastornos del ¿Lo lenguaje. puedo regresar tantito? Sí, claro. A lo nada, ¿no? Ahí está. Ahí, por ejemplo, en cuanto a periodo sensoriomotor preparacional, ¿existe algún curso en el que los alumnos ya hayan visto este tema? Es una excelente pregunta. Me parece que no. No, se hace en cuarto semestre con teoría pedagógica, pero se ve superficialmente. Sí. Porque entonces, por ejemplo, una perspectiva de Piaget, Vygotsky, Chomsky, lleva tiempo para que las alumnas de tercer semestre se ubiquen y logren identificar diferencias entre una y otra. Ese es por un lado. Lo que es pensamiento, cultura y lenguaje quizá no lleve tanto, ni los componentes del lenguaje por el antecedente en prácticas sociales del lenguaje. El desarrollo de la función simbólica, ahí ya se conecta con lo que es el periodo sensorio-motor, operacional, pero todo eso te lleva tiempo. Entonces, si hay otro curso que lo soporte, digamos, medularmente, pues que bueno. Yo la verdad no he estado brincando de la licenciatura en preescolar a primaria, entonces la verdad no recuerdo si hay un curso antes o va a haber. Entonces, si viene adelante, el que nosotros lo retomemos en este momento, aunque no queramos, va a ser el medular, porque no lo podemos ver así nada más, porque al cabo luego lo van a ver, porque entonces no va a quedar. No, y aparte se ve con otro enfoque. En teoría pedagógica se ve la pedagogía de la educación, cómo influyen tales teorías en los programas. Y aquí sí sería necesario ver un poquito más a profundidad estos temas. Sí, conociendo los antecedentes de los alumnos que tienen, pues básicamente lo de preparatoria y lo que llevan de prácticas sociales del lenguaje de un semestre del año, del ciclo, de este ciclo escolar que va acabando, pues es muy poquito como para decir, eso lo vamos a ver en cuánto tiempo. Y la unidad 3, que ya es justamente los elementos que permiten al hablante adquirir destreza para percibir el lenguaje y emitirlo adecuadamente. Esto es ya la utilización, digamos, de la herramienta, la parte en práctica, las fases de desarrollo de las competencias comunicativas, el lenguaje expresivo, articulado, cómo se desarrolla la competencia comunicativa en las diferentes fases, lingüística, paralingüística, kinésica, proxémica, pragmática, estilística y textual. Y para ubicarme yo un poquito, todo el mundo entendemos lo que es una competencia comunicativa lingüística. Un ejemplo. La capacidad de estructurar un texto. Una competencia comunicativa lingüística, sí, que podría ir en esta parte, más bien, en la parte textual. Es en donde hace precisamente uso de la lengua, ¿no? O sea, tiene que desarrollar precisamente la lengua, esa habilidad que tenga para comunicarse mediante el lenguaje, ¿no? La lengua. Y que tenga la capacidad de comunicarse en cualquier contexto, no únicamente en su contexto, sino en todos los contextos y en diferentes disciplinas. Si va a trabajar algo de matemáticas, su lenguaje debe ser matemático. Si va a trabajar artística, su lenguaje debe ser artístico, ¿no? O sea, que sea capaz de poderlo desarrollar en cualquiera de las áreas. Ok. ¿Alguna opción más? Creo que tienen la idea. Así como una copa caliente. Y eso está muy bien. Lo que sucede es que están interconectando competencias comunicativas distintas, que evidentemente están interrelacionadas. Digamos, en todo lo que me han dicho, mezclaron lo lingüístico con lo pragmático, con lo estilístico y con lo textual. Entonces vamos, digamos, la competencia comunicativa lingüística se refiere, cerrando el asunto, a la capacidad de hablar o de escribir, comunicarse en ese sentido. Lo paralingüístico, ¿quién da más? El lenguaje no verbal. Sí, efectivamente, digamos, no es verbal en el asunto en el que no está directamente relacionado con el significado de la palabra. Un ejemplo. La expresión
Eso sería lo kinésico. Sí. Cuando le dice uno a otra persona, qué feo eres, ¿no? Por decir que tuvo una mala actitud, no porque esté feo físicamente. Muy bien, pues ahí tenemos, ¿no? Es decir, yo deduzco el verdadero significado de las palabras a partir de diferentes elementos que son paralingüísticos, es decir, que están a un lado de lo lingüístico, que se refería específicamente y únicamente a las palabras articuladas. Por la entonación, yo puedo saber si cuando alguien me dice, qué gusto de verte, de verdad le da gusto, o me está diciendo, qué gusto de verte, ¿no? A partir de elementos paralingüísticos como la entonación, el volumen, la pronunciación de la articulación. Entonces, eso es a lo que se refiere lo paralingüístico. Lo kinésico, como ya había salido, pues tiene que ver justamente con el movimiento, ¿no? Es como si yo estoy aquí, yo les digo, híjoles, me da mucho gusto de estar aquí facilitando este curso. ¿Qué están entendiendo ustedes? A partir justamente del movimiento, ¿no? Sí, así como yo me quiero salir de aquí. No sé. Y todo eso a partir de elementos. Estrictamente hablando, la parte kinésica es paralingüística. Pero para distinguirla justamente de los elementos de entonación, pronunciación y demás, se toma una categoría aparte. Lo proxémico, Las distancias, ¿no? exactamente, ¿no? Esta cosa horrible. Cuando yo voy en el elevador y todo el mundo se acerca, pues yo lo entiendo y permito la invasión a mi espacio. Pero si voy caminando por la calle y alguien se pone así, un extraño, pues evidentemente, ¿no? Y también la manera de hablar, ¿no? La manera de hablar con un compañero o compañera de trabajo no es, hola, ¿cómo estás? Mantengo una distancia que de unos 60 centímetros, medio metro. En cambio, si yo me acerco a mi compañera de trabajo así, hola, ¿cómo estás? Pues es otra cosa. Todo eso forma parte de una semántica, justamente de la proxémica, o como le llaman los españoles, por si se encuentran algún texto así. Los españoles, como casi no pronuncian estas X intervocálicas, dicen prosémico y lo escriben así, prosémico. Entonces se encuentran con un texto de ese estilo, no se alarmen, está escrito seguramente en una editorial española. Y esta última parte, que es donde se centraron ustedes hace un momento, es decir, la parte estilística y la parte textual. Es decir, cómo puedo yo elaborar, de acuerdo con el contexto, un estilo que sea adecuado para un correo electrónico, un estilo que sea adecuado para una carta formal, para un recado, para un mensaje de texto en el celular y demás, ¿no? Y bueno, el textual, que tiene que ver con los que le mencionaba hace rato, las herramientas con las cuales yo me acerco a un texto literario, a un texto informativo, a un texto argumentativo, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta ahora? No. Se acabó.